aquí estamos en otro vídeo, ¿vale? Y hoy toca hablar de Marvel Rivals, que por el título ya habréis visto que toca una skin del Capitán América, ¿vale? Y nada, vamos a darle al lío. Dice así esta cuenta: ni siquiera juego Marvel Rivals, pero los hombres heterosexuales son tan jodidamente frágiles e inseguros que se quejaron lo suficiente como para intimidar a los desarrolladores para que hicieran este cambio. Pero cuando los personajes femeninos están a punto de estallar, todo está bien, ¿eh? Luego a la que le menciona, le dice: en esta celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, se produjo una grave injusticia de censura. El traje de baño del Capitán América, White Sentinel Suit Skin, también conocido como Capitán, ese nombre, ¿vale? Estaba debilitado por aproximadamente 2. Pues bueno, pues se ve que la han reducido un poco, ¿vale? Los de Netase, pero vamos a seguir con el tema. Luego otra cuenta dice: los Marvel Rivals arreglaron al Capitán América en poco tiempo, pero ignoraron muchos otros problemas. La falda de Sui todavía se ve rara, el exhibicionista, la pose de Black Cat, los pies de Emma, la física del pecho de Luna, el trasero tembloroso de Mantis, todavía necesitan trabajo. Pero por favor, préstale la misma atención y pulido. Aquí está esta usuaria o usuario está pidiendo censura, ¿vale? Lo que supuestamente nos están criticando, ¿vale? A los hombres heterosexuales que pedimos a lo mejor con algunas censuras, ¿vale? Pero aquí están pidiendo ellos censura a este juego que seguramente estas personas no jueguen. Luego dice el furro máximo este, ¿vale? Dice así: cuando salió Stellar Blade, todos los gamer gunners empezaron a demandar que todas las mujeres se vieran como Eve. Creo que deberíamos exigir que todos los hombres se vean así, y el futuro de los videojuegos será gunning y nos ahorraríamos la parte mala de jugar. Pues bueno, si tú, como pareces, no juegas al juego, ¿qué más te da esta noticia? Hablas por hablar y encima ni lo juegas. Así que fuera. Luego sigue: cuando le añadieron un poco de tela al traje cachero de Stellina, la Blade, hubo un movimiento de frikis filmándose diciendo Free Stellar Blade, una campaña todo loca. Como defensor de la libertad de expresión, moriré porque el paquete feo de esta skin horrorosa y vulgar. Lo primero, yo creo que te viene bien formular un poco mejor el tweet de lo que estás diciendo. Y segundo, pues básicamente estás exigiendo otra vez y pidiendo censura a un lado y por la otra que sean más cosas de estas, porque luego ya vemos tus tweets que básicamente eres muy acérrimo a un sexo, ¿vale? Por específico, no digo nada, pero ahí lo dejo. Luego otro usuaria, lo que sea esto, dice: el problema es que no son solo los tíos heteros. Este juego tiene una audiencia femenina bastante alta. También, y necesita mencionar lo que hicieron los gunners femeninas con Love and Space. Literalmente mataron una expansión del juego porque parecía demasiado occidental. Lo primero, no existen gunners femeninas. Básicamente el apodo no lo pusisteis a los hombres heterosexuales, lo de gunners. Y lo segundo, esas femeninas que dices tú son feministas. Así que aplícate el cuento y investiga más. Luego sigue por aquí: así que yo y unos amigos estamos hablando de la situación de Marvel Rivals cuando mencioné la calificación para LATS, por la trama que está pasando y que supuestamente si se ponía lo suficientemente mal desencadenaría una posible auditoría e investigación del PCC. Bueno, felicidades, gunners femeninas. Pues aquí igual lo que te he dicho antes, con feministas, porque no son gunners femeninas, y el juego pues supuestamente está más que el Snowbreak, ¿vale? De tema de fanservice, que llegan más a los
18, 16 y demás. Por lo que he visto en vídeos y demás historias. Luego dice así otro usuario: tutorial normal Herculea para mujeres, lo sé. Mujer versus hombre, que toma todos los esteroides del mercado. Coeficiente intelectual de un donus. A la que le responde, o el que le responde dice: ya veo, no tienen ni un solo problema con la piel de viuda negra. Pero se están volviendo locos por la piel del Capitán América. Una piel es skin, ¿vale? Por cierto, no puedes gritar igualdad y luego enojarte cuando los hombres son sexualizados de la misma manera. Luego dice una usuaria, por lo que parece usuario: ahora que el paquete de Capitán América se ha debilitado, espero que cambien la selección de animación de Black Cat, encojan las tetas de Hela, le den a Guido un atuendo realmente cubra algo y también le pongan alguna pieza de tela adicionales. O Rob, lo justifico y es justo. Aquí está otra persona pidiendo censura, ¿vale? A Marvel Rivals, porque patata. Luego dice la que le responde: ¿por qué quieres que las mujeres se cubran en la playa? Como todos los demás. Lo entiendo, pero ¿qué crees que usa la gente en la playa? ¿Suertes de cuello alto? Aquí se nota mucho, pues, la hipocresía que se está dando, ¿vale? De básicamente cómo se están, por una cosa que ha hecho la compañía, que puedes ir a mandarle correos a esa compañía, decirle: mira, que no nos gusta esto y demás, pero aquí están echando al 50% o más o menos, ¿vale? De los hombres que juegan a este juego, que serían más, ¿vale? Y le están echando la culpa a los heterosexuales de encima. Que es que luego también dicen que si homo no sé qué o no sé cuántos, pero aquí la heterosexualfobia, como dirían ellos, no sé. Pero bueno. Luego aquí, que se puede asemejar a esta censura, ¿vale? Es lo que pasó en Wuthering Waves cuando le fixearon, ¿vale? El Camel Toe, ¿vale? Que es lo que viene siendo abajo, ¿vale? De la parte femenina. Pues esa rajita se la fixearon. Si lo veis en el otro sitio, muchos de patrocinadores que les paga Wuthering, ¿vale? Estaban exigiendo esta censura, ¿vale? Porque, es que es más 16, más no sé cuántos y no sé qué. Vale. Esto sería lo mismo que lo del Capitán América, ¿vale? Porque está en las mismas partes, ¿vale? Del cuerpo y es lo que se nota más. Porque algunos se lo semejan a que tengan las tetas más grandes, ¿vale? Y se mezclan con lo otro. Pero no sería así. Sino lo que viene siendo el pecho también se asemejaría a el pecho, ¿vale? De las mujeres en lo que viene siendo personajes, ¿vale? Aquí está el parche entero de lo que hicieron, ¿vale? De lo de arriba, lo que os enseñó antes, más el boss, que le quitaron el tanga y le pusieron, pues, esas cositas ahí, lo que siempre hacen, ¿vale? Ponerle el pantaloncito ese, pues eso. Y aquí está, pues, mensajes de este ser, ¿vale? Porque es Siger, ¿vale? Y otra cuenta más pidiéndole, pues eso, la censura y demás. Y luego, pues, es fan del Love at the Space. Ese juego que no está sexualizado, supuestamente, por estas criaturitas del señor. Luego aquí tenemos a Mangalo Ayer, ¿vale? Que también, para decirlo, su cuenta está puesta como que no sale, está en que sus publicaciones tienes que tener más 18 para verlas y demás, y esto lo quiere arreglar porque no sale nada, ¿vale? De lo que él enseña más 18, ¿vale? Dice así: durante años las publicaciones sobre videojuegos rara vez parecían indignadas. Cuando los diseños de personajes femeninos eran censurados,
algunas incluso alababan esos cambios. Pero en el momento en que un personaje masculino es censurado, de repente es una crisis. La libertad artística importa y la indignación está por todas partes. Pues bueno, aquí pone el atuendo de Ashley, que sí fue censurado entero, ¿vale? Y aquí pues lo del Capitán América que os he estado comentando. Dice así uno: ¿me estás diciendo que le acaban de nerfear lo que viene siendo abajo al Capitán América porque los hombres se han quejado? Ah, pero los personajes mujeres tienen que tener todas las bubas, ¿vale? Como barcos con físicas de globo, de agua, entiendo. Le responde uno: hipócritas hijos de la verga. Qué mala sexualización de este personaje femenino. Es repugnante. Y encima tiene un cuerpo tan irreal. Luego, el mismo: joder, por fin personajes masculinos con diseños brutales, cuerpos estéticos y realmente impresionantes. Vamos, es la misma historia. Luego aquí le responden, dice: ambos casos de sexualización están mal. Y son solo gracias a estos diseños que ese Hero Shooter mediocre sigue vivo. Esta es la única queja que he visto. La única que me ha salido en todo lo que viene siendo el Raid, ¿vale? De lo del Marvel Rivals. Y tiene una banderita de estas ahí como diciendo soy de izquierdas. Dice esta cuenta: todo lo que hicimos, imbécil, hipócrita, fue advertirte que si impulsabas la censura, esta volvería a morderte. Y la empujaste de todos modos. Y así fue. No causamos que esto sucediera, pero en China, si el PCC dice censura, lo hace o también os advertimos sobre el comunismo. Porque aquí pone esta cuenta, dice: mira lo que hicieron los patéticos e hipócritas hombres heterosexuales. Quiero un reembolso de esta skin inmediatamente. Pues bueno, recibe el reembolso, pero no fue censurada por hombres heterosexuales, básicamente, todas las quejas. Porque lo único que hay es eso, es esa queja de antes, ya está. Dice así: y los que se quejan de las skins femeninas no dijeron nada de esta. Hasta acá llega el olor a la hipocresía. ¿Vale? Pues se le pone pues el antes, el después y esas cosas. Y luego otra cuenta dice: habla bien. Wokes, feministas diciendo que los hombres se ofenden al ver el arma del Capitán América en su nueva skin. Y son unos hipócritas si lo rechazan, por profanar por años a las mujeres. Ya existen viejos sabrosos, pero las mujeres aún así se quejaban de ver chicas sexys. Segundo, esas mismas mujeres criticaban de ver hombres con paquete y que según tener músculos es machismo. Ahí está, un estudio sugiere que los hombres que se centran en músculos son más sexistas. Luego también una serie de Netflix recibe duras críticas después de que una escena en la que un hombre con el erecto indignara a los espectadores. Luego dice: 3 y 4. Atacaron a Emilia de Kanye Patch según de verse inapropiada cuando se ve muy normal. Y aplaudieron ver a She-Hulk tuerqueando porque les ardió ver el trasero de Bulma. El chiste se cuenta solo. Luego también tenemos pues Marvel Rivals. Ya ha cambiado la nueva skin de Capitán América, ¿vale? Dice: esta mañana alrededor de las 7 de la mañana. El equipo utilizó un nuevo sistema de hotfix para modificar el modelo de la skin en el juego. La actualización llegó poco después de que los fans comenzaran a reaccionar intensamente al diseño original. No sé qué fans, pero bueno. Ahí está la noticia, básicamente. Luego aquí tenemos un collage, ¿vale? De muchas cosas, de artículos que van directamente a atacar al hombre heterosexual,
de muchos artículos y pues por supuesto sale aquí el gremlin este, ¿vale? Luego aquí también tenemos la hipocresía de los periodistas, como siempre, y con artículos, pues eso, hablando pues de las partes del hombre bajas y demás, y de sus cositas, ¿vale? Con animales y otras cosas, pero Senrancagura y demás historias es que wow, eso no se puede. Es un meme muy viejo ya este. Y bueno, titeros, hasta aquí el vídeo. Esta polémica es artificial. Nadie, ¿vale? Menos esa cuenta y a lo mejor alguna más, está pidiendo censura en esa skin. De que si tiene el este más grande, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Nadie es artificial, es inventada esa noticia, ¿vale? Respecto a estas personas, como siempre hacen y han hecho. Y luego que son unos hipócritas, básicamente, toda esta gente. Pero bueno, igualmente aquí os he enseñado todo lo que hay. No sé si me saldrán más cosas, pero en mi feed de Twitter, ¿vale? No me ha salido nada más. Si me hubiera salido, os lo hubiera puesto. No he visto a nadie quejándose, salvo a lo mejor esa persona que os he puesto. Y es una queja, no es tampoco destructiva ni nada. Así que ahí lo dejo. Dale a like, suscríbete y comenta qué te ha parecido la noticia. Y nada, nos vemos, titeros.